Es probable, pero no me acuerdo, así que... Muy buenos niños y niñas, bienvenidos a el crucero que nunca debió zarpar, el Costa Concordia. Bonito nombre, ¿eh? A ver, así, para que tengas más fanservice. Bien, vamos a ver qué tal, video de detrás del enigma. Ok, este me apareció ahorita y se ve bueno. El avión que desapareció y aterrizó 37 años después. Ok, me gusta. Videos conspirativos, me agrada, ¿eh? ¿Por qué nadie entra solo en este puerto? Un error cuesta millones. Güey, me están recomendando muchos videos buenos para después, ¿eh? No, guárdalo para ver más tarde. Ah, ahí está. Pero en fin, abajo links de... ¿Cómo te llamabas? Detrás del enigma y bueno, vamos a ver qué tal. ¡Fuga! Es viernes 13 de enero de 2012. Dale. Son poco más de las 9:30 de la noche Ya se va a en el acabar mar el Tirreno. mundo. En este momento, uno de los cruceros más grandes del mundo avanza Sí. con normalidad. Se llama Costa Concordia. Mide casi 290 metros, supera las 114.000 toneladas y por dentro está lleno de restaurantes, bares, piscinas. Yo sí tengo muchas ganas de ir a un crucero. Algún día, cuando sea rico. ¿Por qué? Porque cuando eres rico puedes literalmente disfrutar de las cosas y en verdad vale la pena. O sea, esto es como que lo más es normie, ¿no? Pero cuando eres rico, rico, hay las albercas ya exclusivas donde no hay niños y aseguras que no van a estar llenas de miados, caca, probablemente semen. E incluso tiene un casino y un simulador de Fórmula 1. ¿Los tres que te mandé? A bordo Ah, ahorita los veo, Hamelin. ¿Me viajan acuerdas? 4.229 personas, turistas de más de Está caro, 60 la verdad. nacionalidades No. que han Fuera de joder, he visto y para lo que te ofrecen y son todo en uno, o sea, es buffet y son un chingo de cosas. Yo no los veo mal. embarcado ese mismo día en el puerto de Cuando sea Civitavecchia rico. para empezar Simón, un y los crucero invito. de 7 días por el Mediterráneo. En el interior del barco, Si la el gente Lidón se está porta cenando, bien, también le paseando invito, por las si no, no. cubiertas o jugando en el casino. Mientras tanto, Tendría el que Concordia pensarlo. navega frente a la isla del Giglio, una pequeña isla italiana situada frente a la costa de la Toscana. Es un área conocida por sus zonas rocosas bajo el agua que obligan a los grandes barcos a mantener cierta distancia de la costa. Lo normal es pasar a varios kilómetros para evitar cualquier riesgo. Pero esa noche, el Concordia está pasando más cerca de lo normal. Y lo Ok. que nadie sabe todavía es que no es un fallo técnico, De es crucero, una ¿qué dices? decisión. Ah, bueno. Alguien ha ordenado estar ahí y nadie a Es bordo que si no entiende tienes por visa, qué. no te puedes bajar del Y ese crucero. desvío hará que toda esa Esa madre está bien curiosa, ¿eh? O sea, vas a otro lugar, pero no puedes bajar. Es curioso. Pero bueno. tranquilidad desaparezca antes de lo que nadie imagina. Ujú. Caos, gritos, cientos de personas lanzándose al agua. En Ah, pocas cabrón. horas, el nombre del Concordia será sinónimo de tragedia, negligencia y de algo que en la época actual parecía imposible que pudiera volver a pasar. Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué el barco estaba tan cerca de la costa? ¿Qué pasó dentro de ese barco durante las horas más críticas? Se volteó. ¿Y cómo es posible que un Güey, ¿cómo volteas esta mierda, güey? Es que vean, son unas bestias. crucero de lujo se convierta en una de las mayores catástrofes de los últimos años? Este es el misterio del Costa Concordia, el Titanic del siglo XXI. El Concordia no es un barco cualquiera. Cuando entra en servicio en 2006, se convierte en el mayor crucero jamás construido en Italia. Es casi 3 veces más largo que un campo de fútbol. Su nombre, Concordia, significa armonía, y la idea es Y se fue a la mierda igual que el Concorde, ¿eh? ¿Coincidencia? transmitir justo eso. La propia compañía lo presenta Billy como un Don barco dice, pensado creo que sí lo vimos, o tal vez nos pasa que lo vimos con otro, pero si es un caso bien mamuf o XD. Me suena que yo lo llegué a ver con alguien más también. Pero aquí en el canal no está, así que... para combinar lujo, entretenimiento y seguridad para miles de personas al mismo tiempo. Durante sus primeros Por eso tengo años, entendido, el barco eso navega me por dijeron decenas donde de rutas trabajaba en todo el antes, ya que Mediterráneo, estuve en una y pronto isla por pasa a unos ser meses. considerado como uno de los cruceros más cómodos y estables Isleño. del mundo. Hoy, Francesco Schettino está al mando. Tiene 52 años y lleva Ujú. toda su vida en el mar. Dentro de la compañía es conocido por ser carismático y seguro de sí mismo. A bordo, Ok. el ambiente está animado. En el teatro empieza el Ese me acordó al del piloto. Sí, se los conté, ¿no? Fue una noticia que se hizo bien viral hace poco. Fue hace como 2 semanas o algo así. De un piloto que iba ahí con su estudiante y el don le dijo básicamente, ok, tú ya sabes aterrizar el avión,
Abrió la puerta y se aventó. Lo que es la salud mental, ¿eh? Espectáculo, los restaurantes están llenos y en los bares suena la música. Además, el clima es El perfecto. crucero de caca. No hay apenas viento, Sí, el mar está en sí, me calma acuerdo. y el tamaño del barco hace que el movimiento apenas se perciba. Sin embargo, El crucero de caca, es verdad, güey. Todo cagado. mientras todo eso ocurre, algo empieza a cambiar en el puente de mando. El barco se está aproximando a la isla del Giglio, y aunque lo normal sería mantener la distancia, esa noche el capitán toma una decisión distinta. Francesco Schettino quiere acercar el barco ¿Cuánto se le pagará a un capitán de esas madresotas, güey? Deben de ganar una puta feria. mucho más a la isla para hacer una maniobra conocida como inchino. En italiano, la palabra significa reverencia, y básicamente consiste en pasar cerca de la costa a modo de saludo. Desde el barco, los pasajeros pueden ver la isla mucho más de cerca, y desde tierra los habitantes pueden ver el barco pasar casi enfrente de ellos. ¡Guau, qué vista! Pero debe de ser bien peligroso, ¿no? Es que esa bestia es enorme, no es como que puedas maniobrarla muy Es algo fácil. impresionante, pero también arriesgado. A las 9:34, el Costa Concordia sigue avanzando a gran velocidad, pero ahora está entrando en una zona donde el margen de error es mínimo. No deberían de tener, a no ser que después de esto lo hicieron. Es 2012 después de todo. Como una computadora con inteligencia artificial o mínimo protocolos, ¿no? De que bloqueen de plano, de que si se están acercando demasiado, se gire en automático. Son las 9:45 Frene de y la todas esas noche. cosas. De repente, un golpe violento recorre todo el barco. El Concordia Tienes que ganar acaba de mucho, chocar contra sí. una roca conocida como l'Escole. El impacto abre una brecha de unos 50 metros en el costado izquierdo del barco. 5 secciones del barco, incluida la zona de generadores eléctricos, quedan inmediatamente expuestas al mar. No. Durante unos segundos todo se queda a oscuras, hasta que entra en funcionamiento el sistema de emergencia. En la parte inferior del barco, el agua empieza a entrar a presión e inunda rápidamente las zonas técnicas. En pocos minutos alcanza la sala de máquinas y deja los generadores y los motores completamente sumergidos. Poco a poco, el Concordia empieza a perder potencia, hasta que a las 9:52 se queda sin energía. En ese momento, el ingeniero jefe y varios oficiales intentan poner en marcha el generador diésel, pero no lo consiguen. El salario de un capitán de un crucero comercial oscila entre $90,000 a $200,000 al año, entre 7,500 y 16,000 al mes. Aunque en navieras de gran tamaño, el megacrucero de lujo con mucha antigüedad puede llegar a superar los $220,000 anuales. No es mucho, ¿eh? O sea, para eso es verdad lo que dijo Lilidón. O sea, para el tamaño y todo el desmadre de esas cosas, yo esperaría que fuera Al más. mismo tiempo, en el mínimo puente de mando, 30,000. los indicadores empiezan a fallar uno tras otro. Finalmente llega la confirmación que nadie quiere oír. Es El un daño chingo, es men, no había demasiado tanta grande. tecnología. Sí, ya sé, por eso lo digo. Esto fue en 2012, así que supongo que no. Pero actualmente yo digo que sí. El Concordia se va a hundir. Los pasajeros no entienden qué está pasando. Por megafonía se anuncia que hay un problema técnico con el generador eléctrico y que la tripulación lo está solucionando. El crucero sigue avanzando por la inercia que llevaba antes del impacto, pero ya no tiene motores. Ahora está prácticamente a la deriva. Durante unos minutos, muchos aceptan esa explicación, pero poco a poco empiezan a notar que algo no encaja. El barco ya no está completamente estable, el suelo empieza a inclinarse ligeramente y algunos se fijan en que la tripulación está más nerviosa de lo normal. Además, en los camarotes hay gente que empieza a ponerse los chalecos salvavidas. Unos 15 minutos después del impacto, alrededor de las 10 de la noche, la inclinación ya es visible, supera los 10 grados. Lo poderosa que son las Lilidón piedras, dice y ¿eh? otra cosa, ya busqué y no es trabajo fijo, sino por contrato de cada viaje, o sea que les toca buscar que los contraten o que les toque Kiting King. No. Puede 12 parecer grados. Mira. No, es un chingo. Para esa bestia. Otro tantito más y se va a voltear a la chingada. poco, pero en un barco de ese tamaño es suficiente para que algunas puertas dejen de cerrar bien, moverse por los pasillos sea incómodo y varios ascensores dejen de funcionar. Ahora sí, muchos empiezan a entender que la situación es grave. Pero se fijan como piedras, güey. O sea, las piedras naturales de la vida lo tuercen tanto que ya mamó.
Algunos pasajeros No tuerce el oro. Pueden perforar el pinche... todo el metal. Porque te pasa con el Titanic. Bueno, todavía era ya metal, pero no era como el de ahorita. Me quiero imaginar, ¿no? Que sea más reforzado y todo. deciden llamar directamente a la policía. A las 10:36, la Capitanía Marítima de Livorno intenta contactar por radio con el barco para saber qué está ocurriendo. Desde el Concordia valió verga. insisten en que es solo un problema técnico, pero esa versión no coincide con lo que están contando los pasajeros por teléfono. Es que quiere salvarlo, güey. Porque imagino que esto le debe de costar al capitán directamente prisión, ¿no? Están tratando de salvarlo, pero no. Ya valió madres. Mientras tanto, en el puente de mando, el capitán Francesco Schettino y sus oficiales siguen intentando entender el alcance real del daño. El barco está sin potencia, con varias zonas inundadas y cada vez... Si se llega a cortar el stream de la nada, es porque se me fue la luz. Está un aeronazo allá afuera, güey, que nomás escucho cómo los pinches árboles suenan bien feo. más inestable. Schettino intenta recuperar el Se va a control de la estabilizar. situación. Utiliza el timón de emergencia con la idea de acercar el barco lo máximo posible a la costa del Giglio, porque cree que si consigue encallarlo cerca del puerto, el rescate será mucho más sencillo. Lo preocupante es que durante varios minutos, el capitán sigue sin ordenar una evacuación de emergencia. Insiste en Porque que quiere no es salvar. algo grave, que se trata de un apagón. Pero dentro del barco, la situación sigue empeorando. La inclinación aumenta, moverse por los pasillos se ¿Ustedes qué harían? Teniendo el contexto de este barco y del Titanic y del barco con caca. O sea, ¿qué harían si están en un crucero y empieza a pasar cosas raras y les dicen, no, no pasa nada, todo está de chill? ¿Ya tendrían estos antecedentes luego en mente o si no entrarían en pánico? vuelve cada vez más difícil y ahora el Costa Concordia ya no parece un crucero de lujo, sino un barco que está condenado. Y lo más aterrador es que todo apunta a que la situación va a ir a peor. Algunos miembros de la tripulación, viendo cómo está actuando el capitán, empiezan a desobedecer sus órdenes para sacar a los pasajeros de sus camarotes y dirigirlos hacia los botes salvavidas. ¡Ah! ¡No! ¡Motín! 10 minutos más tarde, el capitán por fin Quiero el buffet con machete en mano. Yo digo que se podrías comer sin pedos. Estarán más ocupados en otra cosa. cambia su versión. Al fin y al cabo, Pues no puede todavía seguir depende ocultando de lo qué que ha área pasado se- durante Se mucho queda más. el barco. Mira, aquí una ventaja es que estaban al lado prácticamente pues, de tierra, así que no hay tanto pedo. Ahora imagínate que pasa esto. Pues es difícil, ¿verdad? En alta mar, como le pasó al Titanic. Allá fue un iceberg, así que acá tendría que ser un iceberg también, pero de todos modos, imagínate, en un lugar de plano oscuro, Tiempo. A las perdido de Dios. 10:33 suena la alarma de emergencia. Pero el problema es que la situación ya es mucho más complicada de lo que habría sido si se hubiera actuado antes. En ese momento, la inclinación del barco ya supera los 30 grados, y en algunas zonas Nos valió pura verga, la güey. gente tiene que agarrar 30 vean cómo está ya. No, güey. Se va a voltear, güey, se va a hundir. a las barandillas para no caerse. Al escuchar el aviso, cientos de personas salen al exterior del barco con los chalecos salvavidas puestos, pero muchos no saben ni siquiera hacia dónde tienen que ir. Hay gente gritando, Está feo la buscando de a familiares, Kratos. ¿Y cómo haces la de Kratos aquí, güey? y otros que no entienden bien las instrucciones porque se dan en distintos idiomas. Algunos miembros de la tripulación intentan organizar grupos y guiarlos hasta los botes. En el lado derecho del barco, que está más cerca del agua, No estoy hecha toda- para esto. En serio. Yo sí me considero alguien que está bastante. ¿Cómo se dice? Que entra en calma bastante fácil. De hecho, se me critica mucho por no alterarme, güey. Ya me han pasado 2, 3 accidentes más o menos en los que no estuve involucrado, sino que algo pasó. Y, oh, güey, es que esto. Y yo así de, no, ya. ¿De qué le sirve hacerla de pedo? Está lloviendo bien feo, güey. Ya les dije, si se me va la luz, se corta el estrés porque se fue la luz. y guiarlos hasta los botes. En el lado derecho del barco, que está Además, más sin cerca del varios agua, pisos. todavía se pueden bajar algunos botes salvavidas. En cambio, en el lado izquierdo, que ha quedado levantado por la inclinación, los botes ya no se pueden utilizar. Mientras tanto, las autoridades italianas ponen en marcha el operativo de rescate. A las 10:39, la primera patrullera de la Guardia Costera sale desde Porto Santo Stefano, y poco a poco más barcos comienzan a llegar. También despegan helicópteros desde bases cercanas como Grosseto, que empiezan a sobrevolar la zona con focos para localizar a personas en el agua. En pocos minutos, la zona alrededor
No mames, güey, mira nomás, qué perro miedo, güey. Alrededor del barco se llena con más de 25 embarcaciones, unidades de la Guardia Costera, la Guardia No voy a Vigilancia, dejar que, los no voy a negar Carabinieri que me e emociona un incluso poco, barcos pero, civiles que se acercan para ayudar. güey, la En situación el de ellos puerto del tiene que ser Giglio muy fea. se organiza un centro improvisado donde médicos locales y personal sanitario atienden a los supervivientes. Muchos de ellos aún están temblando después de haber pasado tanto tiempo en el Mira, de agua. esos cruceros, tal Son las cual, 10 y de 44. un edificio En ese en el momento, agua. el Costa Sí. Concordia vuelve a sufrir un golpe seco. El impacto hace que muchos pasajeros pierdan el equilibrio y choquen contra las paredes, los muebles o directamente contra el suelo. El barco ha quedado encallado muy cerca de la costa, en una zona conocida como Punta Gavianara. A partir de ahí, todo se vuelve mucho más caótico. La inclinación empieza a aumentar rápidamente hasta alcanzar los 70 grados. Caminar No. ya no es complicado, es No, es prácticamente imposible. imposible. Es que mira eso, güey. Sin embargo, ese mismo impacto acaba siendo lo único que evita que se hunda por completo. Sí, porque lo detuvo, le hizo de patita, güey, o sea, de murito. Verga. En el interior, todavía quedan pasajeros atrapados en zonas oscuras o inundadas. El Concordia, que apenas unas horas Iba a decir, ¿por qué? O sea, ¿que la gente es tan tonta de que se quedaron en sus cuartos o qué onda? Pero el capitán no quería hacer desmadre, ya lo dijo. Así que probablemente fue gente que se quedó allí esperando a ver qué onda. Y los que están afuera, pues es gente que estuvo más viva. antes había salido de Roma como un crucero de lujo, se ha convertido en un barco inclinado, lleno de pasajeros buscando la forma de escapar. En medio de todo ese caos, ocurre algo que más tarde provocará una enorme polémica. El capitán Francesco Schettino abandona el puente de mando. En lugar de quedarse coordinando la evacuación, baja hacia las cubiertas donde se están utilizando los botes salvavidas. Un capitán que no se hundió con su nave, güey. No, todo mal. Le van a dar una putiza. Y en algún momento alrededor de las Se 11 lo y dijeron 20, por la inclinación, termina dentro sí. de uno de esos botes. El mismo capitán que ha intentado ocultar el accidente con mentiras, que ha tomado la decisión de acercarse a una zona peligrosa, es también uno de los primeros en abandonar el barco. Al mismo tiempo, cientos de personas siguen intentando escapar. Algunos miembros de la tripulación y varios rescatistas suben al casco inclinado para ayudar a quienes siguen atrapados, utilizando cuerdas, escaleras y linternas para guiarles en medio de la oscuridad. A las 12:42, el comandante de la Guardia Costera Italiana, Gregorio De Falco, llama por radio al capitán Schettino. Cuando descubre que está fuera del barco mientras todavía quedan pasajeros a bordo, No, a ver. no tarda ni un segundo en reaccionar. Io sono Di Falco da Livorno, parlo col comandante? Sì, buonasera, comandante Di Falco, sono Mi Schettino. dica il suo nome, per favore. Sono il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolti Schettino, ci sono persone intrappolate a bordo, adesso lei va con la sua scialuppa. Sotto la prua della nave, lato dritto, c'è una biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave. Va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. Le è chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino. De Falco le Y literal le dijo, o subes o te partimos tu madre, güey. Ahora vas, te subes y me dices cuánta gente. Es que es su responsabilidad, güey. Él no se puede ir, es un código. exige que regrese para dirigir Es como el parlay. la evacuación, pero Schettino dice que no puede. Dentro del barco la situación sigue empeorando, y algunos pasajeros, viendo ¿Qué se estudia, güey? Ahora que lo pienso, para ser capitán de barco, güey. Supongo que habrá algún tipo de carrera, quizás. que el tiempo se les está acabando, Sí, tiene que se haber, güey, lanzan al pero mar. no sé. El salto desde esa altura es peligroso, Sí. pero muchos prefieren eso a quedarse atrapados dentro. Algunos consiguen nadar hasta la costa del Esta foto es real. Dime que no. Giglio, que está a unos 100 o 150 metros. Otros son recogidos por las embarcaciones que ya están en la zona. Mientras tanto, los equipos de rescate también envían buzos al interior del barco. Su trabajo es extremadamente arriesgado. El interior está oscuro, lleno de obstáculos y parcialmente Y debe de haber burbujas de aire, que eso es lo peligroso. Si quieren buscar gente todavía, al abrir, güey, esas madres se despresuriza y ¡pam! Y les da un vergazo. Ah, todo esto es jodido. inundado. Pero saben que hay personas atrapadas que no pueden abrir las puertas de sus camarotes porque la presión del agua en el exterior es demasiado fuerte. La verga, cabrón, no mames. Uy, qué feo. Cuando empieza a amanecer,
No, esta sí es foto real, güey. Verga, se volteó enterito. Antes, aquí hay una es dos, tres, güey. ¿Qué hubiera sido peor? ¿Que se quedara así o que se hubiera dado la vuelta entero? A estas alturas, hasta creo que hubiera sido mejor que se hubiera dado la vuelta. Creo que había más probabilidad. La gente se da cuenta de la Porque, verdad. güey, al menos al voltearse, las puertas quedan maniobrables, ¿no? Pero así, güey. La magnitud del desastre. Más de la mitad del barco está bajo el agua. No seas mamón. Para entonces, la mayoría de los pasajeros ya han sido rescatados, Bien. aunque se confirma que 3 personas han fallecido y todavía quedan algunas desaparecidas. La demanda va a ser... Puta, es la ventaja de estas cosas. Tienen un chingo de dinero los que pues, son dueños de los barcos estos, güey. Por eso se me hace muy poco lo que le pagan a un capitán, güey. Estas mamadas ganan una puta feria, pero a lo imbécil. Así que... Aún así, a las 6:17 de la mañana, las autoridades deciden suspender temporalmente las operaciones dentro del barco, ya que el casco sigue moviéndose y es un riesgo demasiado grande para los buzos. Eso es verdad. Cuando termina la evacuación y los supervivientes llegan a tierra, güey, esto es feo, fuera de joda. demasiado grande para los buzos. O sea, entiendo que quieras ir de chismoso a ver cómo está el barco. La neta, güey, es una vista increíble. Pero, güey, hay gente atrapada ahí dentro que están pasando los peores momentos de su vida. Ir a acostarte, güey, a tomar el sol, ya es muy hijo de perra, ¿eh? O sea, ir a ver normal, con ropita, a tomar fotos, te la paso, güey. Pero ir pues... aquí de chill mientras atrás se me ahoga gente. Esto es muy ojete, ¿eh? Termina la evacuación y los supervivientes llegan a tierra, la pequeña isla del Giglio se enfrenta a una situación complicada. En invierno, no me iría a acostar a pasar el sol. Sí me iría a ver, güey, así como preocupado, güey, grabando, cosas así, güey. Era Shingeki. viven allí menos de 1000 personas. Ah, no, es el Red Keep. Pero esa noche empiezan a llegar más de 4000 personas del Costa Concordia. Y aún así, las puertas de la isla se abren. El ayuntamiento coordina como puede la acogida. Los edificios públicos se convierten en refugios improvisados y muchas casas abren sus puertas a desconocidos. Qué bonito. Familias enteras ofrecen mantas, ropa seca y un sitio donde descansar. Qué bonito, güey, porque imagínate, o sea, gente que no es de ni... posiblemente ni tu nacionalidad, no saben tu nombre, no saben el idioma ni nada, o sea... Eso está chido, güey. Eso habla bien del lugar. En una sola noche, la población de la isla prácticamente se multiplica ¡Que viva por los 5. italianos! Cuando la situación deja de ser crítica, comienza otra fase igual de importante: entender qué ha pasado realmente. Pues, joda, ¿creen que le hayan dado una putiza al capitán? No así una golpiza, pero un putazo mínimo. Yo digo que sí le han de haber metido, ¿no? El 14 de enero de 2012, Sobre todo el don ese, el que le dijo que se regresara a la de ella. apenas unas horas después del accidente, las autoridades italianas abren una investigación oficial. No, por favor, el La italiano pregunta no. es ¿Cómo es evidente. que no? Los italianos ¿Cómo es son posible que un crucero moderno de más de 114.000 Mínimo lo toneladas y destituyeron. equipado con tecnología No, eso sí, pero me refiero a una putiza en cuanto a la gente encargada, ¿no? O sea, los capitanes de mando fuera de las costas y eso. O sea, yo lo que me estoy imaginando, a eso es lo que me refiero, es que llegaron, o sea, lo vieron y ¿qué es el capitán? No, pues yo y ¡pam! Le metieron un vergazo y luego ya lo arrestaron. avanzada termina hundiéndose a pocos metros de una isla? Mira nomás. Los investigadores empiezan por lo básico. A ver si pueden recuperarlo. Yo digo que sí, ¿no? Porque esos barcos se pueden recuperar todavía. Porque como no se volteó, y he visto que incluso volteados los llegan a recuperar. Analizan los sistemas de navegación, los Yo registros de también. datos y la llamada caja negra del barco. Al mismo tiempo, interrogan a decenas de miembros de la tripulación. Poco a poco empiezan a encajar las no se piezas. pudo recuperar. El Costa verga. Concordia no es Puta, cuánto dinero, hijo de su perra madre, o sea. Y todo por un güey que quería lucirse, hijo de la es que solo estoy pensando en el dineral que tuvo que haber costado todo esto, güey. Millones, billones, cabrón. Con B, o miles de millones, o sea, lo que vale la chingadera en primer lugar, que es que se miraba muy bonito, o sea, no era un crucerito normal, común y corriente. Eso es el primero. 2, las demandas, güey, porque todo el mundo ahí puede demandar, güey. Las demandas por los muertos, güey, que por ahora van 3, güey, tampoco es mucho. Pero ya demandas por gente muerta y ya esas todavía escalan más. Lo que se tuvo que pagar a todos los que ayudaron allí en la costa
los hoteles y las familias, que imagino que les tuvieron que dar su remuneración. O sea, bueno, aparte todos los que trabajaron allí para recuperarlo, porque lo tienen que quitar, güey. Puta madre. Estaba siguiendo la ruta De prevista. México en un año. Sí, de hecho sí. Y eso lleva directamente a la siguiente pregunta. ¿Por qué? La investigación empieza a apuntar directamente al capitán Francesco Schettino. Los datos dejan claro que no se trata de un fallo técnico, sino de una decisión tomada en el puente de mando. Schettino decidió acercarse a la isla para realizar un hinchino. Además, algunos sistemas de alerta del barco parecían haber sido desactivados, pero lo realmente curioso es el motivo de esa decisión. Años antes, No me digas, no, por favor, a ver. Quiero creer que solo era porque quería lucirse, güey, y ya está. No me vayas a salir con una mamada. Schettino trabajó con otro capitán llamado Mario Palombo, que vivía Ujú. en la isla del Giglio. Esa noche, al saber que pasarían cerca, Schettino le llamó y le dijo que haría sonar la sirena del barco a modo de saludo. Lo irónico Me esperaba una nacada peor, güey, pero bueno. es que Palombo ni siquiera estaba en la isla esa noche. No mames. Mientras intentan entender todo lo que ha pasado, ¿En serio? Yo esperaba que fuera de que quería acercarse porque su familia estaba cerca, algún amante. Pero un amigo. también empiezan a aparecer versiones distintas. A Por ver. un lado está la compañía de Costa Cruceros, que en los Ujú. días siguientes deja Billy claro Don't que el Dice accidente hay plot twist, mira. fue provocado por un error grave del capitán. Schettino se desvía de la ruta sin autorización y no sigue los protocolos tras el impacto. Por otro Ujú. lado, está la versión del propio capitán. Él defiende que las rocas contra las que choca el barco no aparecían correctamente en su mapa de navegación y que era imposible haber previsto el accidente. Sin embargo, cuando los investigadores revisan las cartas marítimas oficiales, encuentran que las rocas del Escole estaban claramente señaladas. Ujú. Además, poco antes del impacto se produjo una confusión en el puente de mando. Schettino dio una orden de giro, pero un marinero indonesio interpretó la instrucción de forma incorrecta. Como resultado, el radio de giro del barco fue mayor de lo previsto, y esto hizo que se acercase unos 659 metros más a la costa de lo que debía. No mames. Cuando el capitán se dio cuenta, ordenó girar inmediatamente en Viva la IA, cabrón. sentido contrario, pero ya era demasiado tarde. Ujú. No se trata de un único error. Primero, la decisión de acercarse a la isla sin necesidad. Después, hacerlo de noche y a una alta velocidad en una zona con rocas. Y tras el impacto, los errores continuaron. El barco tardó casi 50 minutos en emitir la orden de evacuación. Durante ese tiempo, muchos pasajeros volvieron a sus camarotes pensando que era solo un problema eléctrico. Y cuando finalmente se ordenó evacuar, el barco ya tenía una inclinación que Detonar esas rocas cercanas a la costa. Yo digo que sí, pero sería joder el ecosistema. Porque las rocas que están más cerca de la costa son las que más proveen de animales, ¿sabes? O sea, hay varios animales allí que tienen sus pues, nidos, ¿no? Digamos, varios peces, a lo mejor tortugas, no sé. Es lo que mi mente llega a creer rápidamente ahorita, ¿no? De que obviamente al estar la costa y rápida, es más fácil que ahí estén varios animales, así que no creo que sea buena idea realmente. complicaba mucho el uso de los botes Si no lo han hecho hasta ahora salvavidas. es por algo. En los días siguientes, toda la atención se centra en una sola persona, Francesco Capitán. Schettino. La prensa italiana empieza a referirse a él como el capitán cobarde. El 17 de enero de 2012, apenas 4 días después del Prohibido pescar accidente, es muy irónico, la Schettino verdad. es arrestado. La fiscalía de No es Grosseto irónico, es porque muchos peces son raros y ni siquiera son para comer, ¿sabes? O sea, son de esos peces que se venden para acuarios que pues, no te comerías, güey. ¿Para qué vas a ir a pescar allí? Hay zonas designadas y al final del día, pescados, pues los buenos para comer son de agua dulce y de agua salada ya es a muy mar adentro, ¿no? Pescados grandes. lo acusa de homicidio involuntario múltiple, provocar un naufragio y abandonar el barco antes de completar la evacuación. Sí. El juicio comienza en julio de Ven, entonces sí es ilegal. Yo pensaba que, pues, yo lo decía por el lema de las películas, ¿no? De que el capitán nunca abandona el barco. Pero no, en teoría sí es ilegal abandonar el barco si eres el capitán. 2013. A menos que ya no haya nadie, entonces ahora sí. Durante Billy Don't meses, Dice además tomar el hecho de que un accidente así es difícil que pase, o sea como se ve hay mapas y sensores. Pero lo más importante,
¿Para que un pinche crucero iría tan cerca de esas piedras hasta chocarse o sea cero necesidad de romper las piedras tuitonipe? Sí. Decenas de testigos pasan por el tribunal. Schettino mantiene su versión. Insiste en que la tragedia era imposible de prever y defiende que su decisión de acercar el barco a la costa ayudó a evitar una tragedia mucho mayor. Según él, si el Concordia Yo sí, fuera de joda, esto sí. O sea, la cagó, sí. Pero que intentó remediarlo, yo sí la creo, porque ya vieron, al llevarlo a la costa, evitó que se volteara por completo. Así que, a ver qué dicen los expertos. En mi creencia rápida de un güey que no sabe nada de este tema, yo opino que sí la logró salvar haciendo eso. se hubiera hundido en mar abierto, Se fue el con número el de barco. víctimas habría sido mucho más alto. Su defensa también intenta repartir parte de la culpa a otros oficiales, y sugiere que la empresa en ciertas ocasiones tolera este tipo de maniobras. Además, el propio Schettino repite que no abandonó el barco voluntariamente, Felicitamos. sino que se resbaló y cayó accidentalmente en un bote salvavidas. Ok. Bueno. ¿Qué no ves que, güey, ni siquiera son así, güey, ¿sabes? Sino que se resbaló Vean. y cayó accidentalmente. O sea, estos son abiertos. Ajá, claro. Güey, ya vimos los botes que usan, güey. Vean, aquí están. Son tapados. Cayó directamente dentro de la puta puerta. Dijeron, bueno, uno de esos, güey. Pero, güey, sí, ya sé que la IA. Pero, güey, mira los botes. Son techados. Están completamente cerrados. O sea, qué mamada, se resbaló y toda la gente se quitó mágicamente para que él entrara, güey. En un bote salvavidas. Y después Dice que se embarazó coordinar el por rescate desde accidente. fuera. Sin embargo, esas explicaciones convencen a muy poca gente. Los que convencieron o eran parientes, güey, o eran unos pendejos que están puestos allí por palancas. Finalmente, el 11 de febrero de 2015, Francesco Schettino es declarado culpable. El tribunal lo condena a 16 años de prisión. Además, Está bien. 3 personas. se le prohíbe estar al Aunque no sé, no dijeron, ¿verdad? ¿Cuántas fueron en total? O sea, se le acusó de, pues, esas cosas, pero no dijeron mando de cuántas. barcos durante 5 años y de por vida para trabajar en cargos públicos. Junto a él, otros 5 oficiales de alto rango son condenados a 2 años de cárcel. Costa Cruceros ofrece rápidamente una compensación a los supervivientes de unos 14.000 euros por persona. Ah, está bien. O sea, no, a los que no les pasó nada. 14,000 está bien, ¿eh? Lilidon Aún así, dice, para muchas mí hubiera familias, sido bien especialmente 30 las de las añitos, víctimas, pero presentan bueno, demandas. Pero las consecuencias del desastre no terminan en el juicio. El Concordia sigue volcado frente a la isla del Giglio, pero dejarlo allí no es una opción. El barco se encuentra dentro de una zona marina protegida, conocida como el Santuario de Pelagos, y en sus tanques todavía quedan unas 2.300 toneladas de combustible. Si ese combustible se filtrara al mar, el daño Espérenme tantito, hijos. Necesito ver acá algo que me mandaron. Espérenme. No tengan mamás. ambiental sería enorme. Por eso, las autoridades italianas activan un protocolo de emergencia ambiental. Es invierno y gran parte del combustible está en estado semisólido, así que el primer paso es calentarlo para poder sacarlo con otro barco cisterna. Después de 32 A ver, déjenme pongo bien otra vez todo esto desde un inicio, que no le estaba haciendo caso. y en sus tanques todavía quedan unas 2.300 toneladas de combustible. Si ese combustible se filtrara al mar, el Va a ser un ecocidio, güey. daño ambiental sería enorme. Por eso, Mi mami me quiere. las autoridades italianas activan un protocolo de emergencia ambiental. Es invierno y gran parte del combustible está en estado semisólido, así que el primer paso es calentarlo para poder sacarlo con otro barco cisterna. Después de 32 días de trabajo, logran retirar prácticamente todo el combustible. Bien, a huevo. 32 días, güey. Un puto mes con un día. Pero, ¿qué se hace con el barco? El Concordia pesa más de 114.000 toneladas y está en Verga. una posición muy inestable. La idea no es desmontarlo allí mismo, sino algo mucho más complejo: levantarlo, hacerlo flotar de nuevo y remolcarlo hasta un puerto. Durante más de un año, cerca de 500 ingenieros, técnicos y buzos trabajan alrededor del barco preparando la operación.
¡Un año! ¡A ver! No mames lo que le costó a esta empresa, güey. ¿No salía más fácil bombardearlo? Chingada madre. Supongo que no, pero... ¡Hala! Imagínate pagar un año, güey, a toda esta gente, cabrón. Primero, construyen una enorme estructura de acero bajo el agua que sirve como base. Después, colocan tanques metálicos huecos, llamados sponsors, en los laterales del casco. Como globos. El 16 de septiembre de 2013 empieza la fase más importante de toda la operación. Cables de acero conectados a sistemas hidráulicos empiezan a tensarse poco a poco. El proceso es lento porque cualquier error podría hacer que el barco se rompa. Durante casi 19 horas, el Concordia va levantándose desde el fondo del mar, hasta que en la mañana del 17 de septiembre, por fin, queda completamente en vertical. No, güey. Sí, se aplastó. Virga. El siguiente paso es inyectar aire comprimido en los sponsors, y poco a poco, el barco vuelve a flotar. El 23 de julio de 2014, varios remolcadores comienzan a tirar de él y finalmente se separa de la costa del Giglio. Cuando los ingenieros analizan su estado, queda claro que es una pérdida total. No, ya no se pudo. Pues, güey, un año, imagínense. Todo se jodió. Durante 2015 y 2016, No, me da tristeza, güey. Estaba bien bonito, ya que era su nomás. estado queda claro que es una pérdida total. No. Hicieron pedazos como carroña. ¡Carroñeros! Durante 2015 y Me 2016, como el metal del el barco. Sí, era obvio, güey. Es que un año. barco se desmonta pieza por pieza. Para 2017, el Costa Concordia ha desaparecido completamente. En total, el desastre le cuesta a la empresa cerca de 2.000 millones de dólares. ¡A la verga, güey! No mames, cabrón, no. Pero las consecuencias ¿Cuánto tenía ese barco, güey? O sea, porque los barcos tienen una vida útil, creo que de 10 años. O sea, ¿cuánto tenía este? Me gustaría saber cuánto tenía de vida van útil mucho todavía. más allá del coste económico. Antes del accidente, las normas permitían que el simulacro de seguridad se hiciera dentro de las primeras 24 horas del viaje, lo que significaba que muchos pasajeros pasaban la primera noche sin saber exactamente qué hacer en caso de emergencia. Después del Concordia, la Organización Marítima Internacional cambia esta norma, dejando claro que a partir de entonces el simulacro debe hacerse antes de salir del puerto. Durante la investigación, queda claro que el accidente ocurre porque el barco se acerca demasiado a la costa para hacer un hinchino. A partir de 2012, este tipo de prácticas... A ver, estoy preguntando a la IA, güey. ¿Espérame? No, tenía 5 años y medio, güey. Todavía aguantaba. No. A ver. Inauguró en el 2006, 14 de julio de 2006. Verga. No, y peor, güey, mentí. La vida útil de un barco, así de un crucero, supera los 30 años, güey. No mames, güey. Estaba nuevo, estaba nuevecito. No. quedan completamente prohibidas. Uy, qué joya es la IA, resolviendo así dudas rapidísimas. Su puta madre, güey. Y cualquier giro tiene que justificarse. Mm. Pero también cambian muchas cosas dentro de los propios barcos. En los últimos segundos antes del impacto, hay una confusión con las órdenes de giro, en parte por el idioma. Ujú. A raíz de esto, muchas compañías establecen el inglés como lengua obligatoria para las órdenes críticas. Supongo, es que es obvio, güey. O sea... ¿Qué verga? Muchas compañías establecen Ok, estoy viendo todas las empresas de cruceros, ¿no? Supongo. ¿Qué pasó aquí? De cruceros. Ajá. ¿Y esa? ¿Un Spice? Sí. ¿Corsair? Yo tengo una fuente de poder Corsair. Aparte de hacer computadoras, ¿hacen barcos? el inglés como lengua obligatoria Es como Kawasaki, güey. Que aparte de hacer motos, hace pendejadas acuáticas. para las órdenes críticas. También se refuerzan los entrenamientos de emergencia. Las tripulaciones empiezan a practicar simulacros más frecuentes, especialmente en condiciones difíciles. A ver, tú ya me intrigó eso. Quiero ver. O a lo mejor solo harán barquitos como tal, yo qué sé. A ver.
Realmente yate de lujo, Corsair, imágenes. ¿Eh? O sea, hacen barquillos como tal. Crucero más grande del mundo. Podrías viajar en 2024. Creo que hacen más bien barquitos, güey. Como este. Vean. Es lo que me sale, ¿eh? Barcos Corsair en venta. ¿Qué mamada? Es que son varios. Ok. No, está bien. No me quejo. Ok. XD. como Hay de que sacar noche la o con chamba. fallos eléctricos. Hacen Y aviones hay un también. cambio importante a nivel interno. Durante años, O sea, sí sé que durante la Segunda Guerra Mundial había un avión que se llamaba Corsair, pero no sabía que ¿ese está ligado o solo es el nombre y ya? en muchos barcos, la figura del capitán no se discutía. Después Sí. del Concordia, se adopta un modelo más parecido al de la aviación, donde Ujú. cualquier oficial puede cuestionar una decisión con total libertad. La idea Ok. es evitar que una sola decisión se convierta en un problema grave. Por todo esto, muchos medios empiezan a referirse al caso como el Titanic del siglo XXI, que curiosamente Nah, no, ni tanto. O sea, sí, un crucero, se medio volteó, pero está mal. Bueno, fue pérdida total al final del día, pero acá hubieron un chingo de muertos. No sé, no lo comparo yo. O sea, sí se perdió el barco, pero no lo veo comparable. ocurre Tecnología, exactamente la 100 años marítima y aerolínea. A huevo. antes, en 1912. En ambos casos, el desastre sucedió en una noche aparentemente tranquila y los dos estuvieron marcados por decisiones humanas difíciles de justificar. En el Titanic, el barco navegaba En el Titanic el capitán sí se quedó hasta el final. O eso creo, la verdad. Me estoy guiando en la película, así que no sé. demasiado rápido en una zona con icebergs. En el Concordia, el capitán se acercó innecesariamente a la costa. Pero también tengo entendido que, bueno, me baso en la película, así que no sé. Pero se supone que el capitán, o sea, lo obligaron básicamente a que tenía que llegar en vergüenza a Nueva York. Recuerden, era el barco más grande del mundo, güey. Ni Dios lo iba a tirar. O sea, tenía que dar la impresión 1000 de 1000, güey, ¿saben? Así que yo quiero creer que allá fue más tema de los políticos de que querían que el puto ¿Y barco Don se Cruz dice luciera. ya contó el plot twist o se lo saltó? Salí un rato. No. También hay diferencias importantes. El Titanic se hundió en medio del océano, a cientos de kilómetros de cualquier costa, en una época en la que las comunicaciones por radio todavía eran muy básicas. Ujú. El Concordia, en cambio, se hundió a menos de 800 metros de la isla del Giglio, Sí. y aún así, fallecieron 32 personas. Ay, fueron 32, güey, no mames, qué feo. También el papel de cada capitán es distinto. En el Titanic, Edward Smith permaneció a bordo Aún no. ¿En serio hay un plot twist tan raro? hasta el final. ¿Ven? Eso es mi capi. Respeto. Es distinto. En el Titanic, Edward Smith permaneció a bordo hasta el final. En el Concordia ocurrió lo contrario. Francesco Schettino abandonó el barco antes de que la evacuación finalizase. Se resbaló, güey, no fue su culpa. Ese detalle hace que el caso tenga un impacto mediático enorme. En Italia incluso surge una expresión popular, hacer un schettino, para referirse a alguien que abandona su responsabilidad cuando las cosas se complican. No, no. Verga, que te usen a ti como frase, güey, pero para en el mal plan. No, qué horrible. Al fin y al cabo, de alguna forma u otra, el Concordia deja una huella permanente. Pues sí. Una tragedia que provoca pérdidas y sufrimiento, pero que también obliga a replantear normas, protocolos y formas de actuar que durante años se habían dado por seguras. Ujú. Lo más difícil de aceptar es que el Concordia no tenía ninguna razón para hundirse. No, pues No era un barco viejo, no había mal tiempo y tampoco hubo ningún Tenía fallo 5 técnico. años. Era una noche tranquila, en aguas conocidas, a bordo de uno de los cruceros más modernos del mundo. Y aún así, ocurrió. Porque a veces basta con una sola decisión tomada por la persona equivocada para que todo lo demás deje de importar. Ujú. ¿Y cuál era el plot twist? Dijeron todavía no, pero claramente ya se acabó el video, así que yo digo que sí, ¿no? Verga. En fin. Bueno, pues qué triste, güey. 32 personas, güey. Y sí, el barco estaba nuevo, cabrón. 5 años. Esa cosa estaba nueva. O sea, era tranquilo todo y no. No lo explicó él.
¿Por qué? A ver, digan el plot twist antes de despedir el video. El otro video es donde se cuenta fue por un amante. ¡Oh! Entonces sí. Fue lo que les dije. Es que yo me esperaba que fuera por alguna estupidez de hombre, güey. De que fue a buscar a alguien. Ahí iba a pasar por allí porque, pues, mira, lucirme, güey. Es que lucirte con un amigo. A menos que seas gay, pero pues no tiene nada de malo, ¿verdad? Yo no me quejo. Un amante en la isla, si no mal recuerdo. ¡Oh! Virga, no mames. XD. En fin, bueno, ya saben, el hombre y su pito alocado. Abajo links detrás del enigma y pues nada. Adiós. Shippy, shippy, shapa, shapa, viru, viru, vera, va.